¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoclip, información que ayuda, investigación que transforma. El día de hoy les hablaré sobre sociología y la educación. Para ello tendremos una entrevista con una experta en la educación, una maestra. Compararemos sus respuestas y bueno, los invito a que me acompañen. En la siguiente infografía podemos ver las ciencias que apoyan a la educación. Entre ellas encontramos la pedagogía. Ahora, cuando observamos este cuadro comparativo, podemos ver a los autores Emilio Durkheim, Max Weber, Karl Marx y Georg Simmel, los cuales primero nos presentan la definición general de lo que para ellos era la sociología. Después tenemos la descripción de su enfoque sociológico. Y por último, desde la perspectiva sociológica, cómo abordan el estudio de la educación. Buenas tardes, ya me encuentro aquí con la socióloga Nélida Godínez, la cual me va a apoyar el día de hoy a contestar una serie de preguntas para que sepamos sobre sociología y educación. Dígame, socióloga, ¿qué estudia la sociología? Bueno, la sociología estudia a la sociedad en su conjunto y las relaciones que se establecen entre los distintos grupos o entre las distintas clases sociales, dependiendo del enfoque. Y además también estudia la estructura completa de la sociedad y las instituciones que se desarrollan, como el Estado, como la religión, como la educación o la escuela. Y por otro lado también estudia las distintas maneras de que los grupos sociales interpretan la realidad social. Y podríamos resumirlo en el sentido de que contextualiza el estudio sociológico de determinadas sociedades en su conjunto. Mencionaba usted educación, entonces dígame, ¿cuál es el papel de la educación en la sociedad? Bueno, la educación es una de las funciones sociales más importantes, ¿no? Y dentro de una sociedad es un factor determinante para poder cohesionar a una sociedad y cohesionar la cultura de una sociedad. La cultura es un fenómeno netamente humano, entonces la educación generalmente se define como la transmisión de conocimientos, de cultura, de tradiciones a través de las generaciones, pero es un concepto mucho más amplio. Dejémoslo así, como que es una función social y que es determinante para el conjunto de la sociedad. Entonces, si hablamos de sociología y hablamos de educación, transmisión, cultura, dígame qué aspectos de la sociología podrían aplicarse al estudio de la educación. Bueno, primero la sociología nos ayuda a ubicar el tipo de educación que se da en una sociedad, como por ejemplo la mexicana, que siempre la educación responde a una manera de gobernar, a una manera de organizar la sociedad, a un tipo de ser humano que se quiere crear. Entonces la sociología nos permite ver qué tipo de ser humano, qué tipo de sociedad queremos a través de la educación. Entonces la sociología nos ubica a decir, bueno, a ver, podemos desarrollar un tipo de educación y por lo tanto los planes de estudios, el currículum, inclusive el currículum oculto, tiene un tinte social. Ya cuando nos vamos directamente al estudio sociológico de una escuela, ya encontramos que podemos estudiar en la escuela en su contexto, por ejemplo, rural, su contexto indígena, su contexto urbano y las zonas urbanas vulnerables, las marginadas, las zonas céntricas. En función de eso, pues la sociología nos da una ubicación muy clara. Ya que menciona zonas rurales, urbanas, ¿cree usted que la educación es alcanzable para todos? ¿Que todos se les da el mismo tipo de educación? ¿Todas las personas tienen la posibilidad de recibir educación? Definitivamente no, ni en ninguna sociedad del mundo ni en la mexicana, porque en México la sociología te permite ver que la estructura social en México está dividida en clases sociales y que no todas las clases sociales tienen acceso a la educación.
tan solo lo podemos ver en la diferencia entre la educación privada y la educación pública. La educación pública se ha convertido en inaccesible para los sectores más vulnerables económicamente, para los sectores lo que conocemos como el pueblo, porque ya es a veces hasta más cara que la educación privada. Entonces no hay acceso, y ya cuando tienen acceso, pues dentro de una escuela se nota la diferencia entre gente que tiene una situación socioeconómica más baja, ¿no? Y que las familias con trabajos mandan a sus hijos a la escuela, y muchas veces la deserción es por eso, ¿no? Porque tienen que salir a trabajar. Entonces la sociología nos permite como que contextualizar esa situación, ¿no? De cuáles las condiciones socioeconómicas, culturales, económicas y hasta políticas de los estudiantes en la escuela, de los docentes y hasta de los directivos. Claro, sabemos que hay muchos factores que afectan lo que es la educación. Entonces, por último, me gustaría que le dé un consejo aquí a nuestros televidentes para cómo podemos mejorar la educación, quiénes pueden ayudar a mejorar la educación, cómo y por qué. Bueno, desde el punto de vista sociológico, yo creo que lo principal es ubicar el contexto en el que está la escuela. No podemos hacer una receta igual para todo el sistema educativo en México o una receta para toda la escuela. Yo creo que lo primero es ubicar la escuela donde está, la comunidad es muy importante, y en esa comunidad los padres de familia pueden jugar un papel muy importante, los docentes igual, inclusive se puede involucrar a los estudiantes. Entre toda esta comunidad educativa y la comunidad social y cultural de alrededor, se puede contribuir a una mejor educación. Si todos participan, dan sus opiniones, establecen sus relaciones, dan su interpretación de qué es la escuela, qué esperan con la escuela y de qué manera pueden mejorar la educación y cómo la escuela puede contribuir a esto, yo creo que daríamos un gran salto en el sistema educativo en México y en cada escuela. Le agradezco mucho por sus respuestas. Sí. Muchísimas gracias. Después de haber escuchado a la socióloga, sabemos qué es la sociología, qué es la educación y qué es la sociología de la educación. Pero sería interesante escuchar el punto de vista de un maestro. ¿Será que la educación pública está contra la educación privada? Me encuentro aquí con la maestra Rocío, la cual nos va a apoyar el día de hoy con una serie de preguntas. Maestra, muchas gracias. ¿Le parece que empecemos? Bien, maestra. Dígame, ¿usted sabe qué es la sociología? Bueno, para mí la sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales. Analiza las formas internas de organización, las relaciones de los sujetos entre sí y con el sistema, y bueno, el grado de cohesión existente entre el marco de la estructura social. Oh. El otro día platicábamos con una socióloga maestra, la cual también nos hablaba sobre educación. Unimos sociología con educación. Entonces usted dígame, ¿qué piensa de la reforma educativa? Bueno, para mí más que una reforma educativa es una reforma laboral, ya que están más atentos a nosotros los maestros que en realidad mejorar lo que es la educación. Para que una reforma realmente funcione, pues le deben de dar su tiempo, debe de haber una evaluación, porque cada presidente trae sus cambios y pues eso de aprender a aprender no es nada nuevo. Claro, claro está, maestra. Y bueno, ya que nos dice que para usted es más una reforma laboral, entonces platíqueme sobre la burocracia en las escuelas. Bueno, para nosotros como maestros pues siempre va a haber alguien más arriba, ¿no? Nosotros traemos nuestras nuevas ideas, traemos nuevos conceptos, pero nos es difícil aplicarlos porque pues no se nos permite dentro de las aulas, pero pues para eso siempre existe un currículum oculto. Claro, y como podemos ver, maestra, bueno, usted que es maestra de comunidad, podemos ver su escuela, también mucho tiene que ver, ¿no? El contexto, la estructura. Ok, maestra. Por último, me gustaría que mandara un consejo para todos aquellos maestros que nos estén observando ahorita. ¿Cómo podemos cambiar la actualidad de la educación? Bueno, yo les diría que analicen su contexto, que vean más allá del aula, que involucren a los padres de familia
y que hagan de sus alumnos unas personas críticas, analíticas, pero sobre todo que actúen. Claro, alumnos críticos y que hagan algo, y evitar esa barrera maestro-alumno, ¿no? Maestra, yo le agradezco muchísimo por su tiempo y pues muchas gracias. Después de haber escuchado a la socióloga y a la maestra, sabemos que el tema de educación es muy amplio y que el problema no radica en una sola de sus piezas, sino de todas las partes involucradas en ella. Sabemos también muy bien que el hecho de estar bien preparado en cuanto al estudio no te da un mejor trabajo. Sin embargo, sí puedes mejorar la situación de la educación. Las reformas no van a ayudar a menos que no se les dé el tiempo necesario y se evalúen. No copiemos lo que hacen en otros países, ya que su contexto es muy diferente al nuestro. Y tu maestro cambia, evoluciona y transforma. Recuerda, los grandes cambios comienzan con poco. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima.